Saludos y bienvenido a Medita Consciente, tu hogar donde descubrirás verdaderamente el sentido de la vida a través de relatos budistas y enseñanzas. Comencemos con una breve historia que ilustrará cómo aprender a leer la mente y el lenguaje corporal. Si tienes interés en mejorar como persona, te recomiendo ver el video completo. No es necesario mirarlo, puedes meditar, cerrar los ojos o descansar mientras escuchas con atención. En una remota montaña de Japón vivía Maestro Kaito, un monje zen conocido por su profunda sabiduría en la lectura de mentes y lenguaje corporal. Sus enseñanzas eran buscadas por personas de todo el mundo. Un día, un joven discípulo llamado Hiroshi llegó en busca de su sabiduría. Ansiaba aprender a leer mentes y entender el lenguaje corporal. Hiroshi solicitó ser aceptado como estudiante y Maestro Kaito, al ver su entusiasmo, sonrió y aceptó. Maestro Kaito le indicó a Hiroshi que la primera lección sería encontrar la paz interior y calmarse, el primer paso para comprender a los demás. Durante meses, Hiroshi practicó la meditación, aprendiendo a silenciar su mente. Poco a poco, experimentó paz y claridad, lo que le permitió percibir más profundamente a las personas que lo rodeaban. Un día, Maestro Kaito llevó a Hiroshi a un pequeño jardín zen. Observaron dos pájaros jugando alrededor de un árbol. Maestro Kaito notó algo más y le pidió a Hiroshi que observara los movimientos de los pájaros. Descubrieron que, al igual que las personas, los pájaros también tenían un lenguaje corporal. El primer pájaro mostraba confianza y calma, mientras que el segundo reflejaba inquietud. Hiroshi comprendió que la clave para leer a las personas no solo estaba en escuchar palabras, sino en observar el lenguaje corporal y sentir la energía. La paz interior que cultivó le permitió conectarse más profundamente con los demás. Con el tiempo, Hiroshi se convirtió en un hábil lector de mentes y lenguaje corporal, pero lo más importante, se transformó en un ser humano sabio y compasivo. La historia del Maestro Kaito y su discípulo Hiroshi nos enseña que la sabiduría para entender la mente y el lenguaje corporal comienza con la paz interior y la empatía genuina hacia los demás. La verdadera comprensión no se encuentra solo en las palabras, sino en la conexión profunda con el corazón de las personas. La habilidad de leer el lenguaje corporal es valiosa en la comunicación y las interacciones sociales. Aquí te presento algunos consejos específicos para perfeccionar tu habilidad en este aspecto. En primer lugar, es crucial observar detenidamente el lenguaje corporal y los gestos, ya que son como la lectura de un libro sin palabras, una narrativa en constante evolución expresada a través de movimientos, posturas y expresiones faciales. En este continuo fluir de señales no verbales se encuentran las claves para comprender los pensamientos, emociones y estados de ánimo de las personas que nos rodean. Para embarcarte en esta aventura de observación, es fundamental afinar tus sentidos y tu capacidad de atención. Cierra los ojos por un momento y siente el ritmo de tu propia respiración, un recordatorio de tu presencia viva en el aquí y ahora. La atención plena se convierte en el cimiento sobre el cual construirás tu habilidad para leer el lenguaje corporal. Una vez que hayas establecido una base sólida de atención, dirige tus ojos hacia la persona que deseas comprender. Observa detenidamente su rostro, ese mapa de emociones donde cada ceja levantada, cada mirada perdida o sonrisa, es un indicio significativo. Las cejas arqueadas pueden señalar sorpresa o interés genuino, mientras que una sonrisa puede ser tanto genuina como forzada. La mirada, sin duda, se presenta como una ventana al alma, evitarla puede indicar ocultamiento, mientras que un contacto visual firme refleja confianza o incluso atracción. Los labios, con sus curvas y líneas, conforman un poema silencioso. Labios apretados pueden indicar tensión o desacuerdo, mientras que unos relajados transmiten tranquilidad y confort. Observa cómo se forman las palabras y cómo los labios se curvan al hablar, ya que el lenguaje corporal a menudo contradice el mensaje verbal. Los brazos y las manos actúan como extensiones de nuestra voz. Cruzar los brazos puede sugerir resistencia, mientras que las manos abiertas indican sinceridad y disposición para la comunicación. Los gestos de las manos, al hablar, complementan o refuerzan el mensaje verbal. La postura general de una persona también revela pistas importantes. Una postura erguida y hombros hacia atrás puede indicar confianza,
mientras que encorvarse puede revelar inseguridad. La dirección hacia la que apunta el cuerpo es crucial. Alejarse o inclinarse lejos puede indicar falta de interés en la conversación. Incluso los movimientos de piernas y pies tienen sus historias. Los pies orientados hacia ti pueden sugerir interés y atención, mientras que apuntar hacia la salida podría indicar disposición para finalizar la conversación. Observar con atención implica ser un espectador curioso y sin juicios. En lugar de llegar a conclusiones precipitadas, busca patrones y consistencia en el lenguaje corporal de la persona. Recuerda que la cultura y la situación pueden influir en la interpretación, así que mantén la mente abierta y busca congruencia entre las señales no verbales y el contexto. La práctica es esencial para perfeccionar esta habilidad. Dedica tiempo a observar y conversar con diversas personas en diferentes situaciones. Con el tiempo, te convertirás en un lector experto del lenguaje corporal, capaz de descifrar las historias silenciosas que se tejen a tu alrededor, sumergiéndote en un mundo más profundo y enriquecedor de la comunicación humana. En segundo lugar, establecer una línea de base para la observación y lectura del lenguaje corporal y los gestos humanos es como preparar el lienzo en blanco antes de que el pintor comience su obra. Es el punto de partida esencial que te permite discernir los matices y cambios en las señales no verbales de las personas, como si fueras un observador atento de su propio microcosmos. Para crear esta línea de base, comienza por estudiar a la persona en un entorno neutral. En un momento en el que no estés experimentando estrés o emociones particulares, como durante una conversación informal o en un ambiente relajado, es recomendable observar el comportamiento natural de una persona. Esto se refiere a presenciar su conducta sin intervenciones externas que puedan influir en su lenguaje corporal. Notarás que cada individuo tiene su propio ritmo, una especie de danza única de gestos y expresiones. Es esencial observar cómo se sienta, se mueve y gesticula al hablar, así como prestar atención a su postura habitual, la distancia a la que se sitúa de los demás y cómo utiliza sus manos y brazos al comunicarse. Esta línea de base proporciona una visión de su yo cotidiano, siendo la referencia necesaria para interpretar futuros cambios en su lenguaje corporal. Durante este proceso, es crucial evitar hacer juicios prematuros o suposiciones, en lugar de intentar adivinar el significado de su comportamiento en este estado neutral, simplemente observa y registra mentalmente. La comunicación no verbal se equilibra entre la expresión auténtica y las máscaras que todos llevamos. Esta línea de base revela lo que sucede cuando esas máscaras se desvanecen. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en la vida cotidiana, las emociones y circunstancias cambian constantemente. La lectura precisa del lenguaje corporal implica estar atento a las variaciones con respecto a esta línea de base. Con el tiempo y la práctica, podrás identificar desviaciones de este estado neutro en el lenguaje corporal de una persona, especialmente cuando experimenta emociones o estados de ánimo diferentes. Esta línea de base se convierte en tu brújula en el vasto territorio de la comunicación no verbal. Es el punto de referencia desde el cual comienzas a descifrar los misterios del lenguaje corporal y los gestos humanos. A través de la atención y la paciencia, te convertirás en un intérprete experto de las señales que todos emitimos pero que solo pocos son capaces de comprender en toda su profundidad. En tercer lugar, escuchar con los ojos es el arte de percibir el lenguaje corporal y los gestos de manera profunda y significativa, mucho más allá de las palabras. Es como sintonizar una frecuencia oculta de comunicación que revela pensamientos, emociones y estados de ánimo de una persona sin que pronuncie una palabra. A través de esta visión sin palabras, puedes desvelar historias no contadas y comprender el verdadero significado detrás de la expresión humana. Imagina una conversación en la que el silencio habla con elocuencia, donde el lenguaje corporal se convierte en el narrador principal y las palabras son simplemente un coro de fondo. Al escuchar con los ojos, te sumerges en el ballet silencioso que se desarrolla frente a ti. Comienza prestando atención a las microexpresiones, esos fugaces destellos de emoción que cruzan el rostro de una persona en cuestión de segundos. Una ceja arqueada ligeramente, un parpadeo rápido o un gesto casi imperceptible de los labios pueden revelar más de lo que podrías imaginar. Escuchar con los ojos implica captar estas señales antes de que desaparezcan.
La mirada, en este contexto, es una ventana a las profundidades del alma. Cuando alguien te mira fijamente a los ojos, puedes sentir su presencia de manera íntima. Sin embargo, una mirada evasiva o inquieta puede indicar incomodidad o deshonestidad. Observa el brillo en los ojos y el patrón del contacto visual, ya que estos pueden ofrecer pistas sobre el nivel de interés y compromiso de la persona. En el curso de una conversación, las manos actúan como hábiles narradoras, siendo como un guión silencioso que añade capas de significado a lo que se está expresando verbalmente. Gestos como levantar una mano para enfatizar una idea, frotar la frente en señal de preocupación o entrelazar las manos nerviosamente pueden revelar estados de ánimo, dudas o incluso engaño. Escuchar con los ojos implica descifrar estos gestos manuales y comprender cómo complementan o contradicen las palabras pronunciadas. La postura corporal, por otro lado, constituye un capítulo completo en esta sinfonía del lenguaje no verbal. Una persona que se mantiene erguida y segura proyecta confianza, mientras que alguien encogido o inclinado podría estar experimentando timidez o sumisión. La dirección en la que el cuerpo se orienta también es significativa, ya que indica a quien o que presta atención. Escuchar con los ojos implica interpretar estas señales de postura y movimiento dentro del contexto de la conversación. La voz del cuerpo habla sin palabras, pero solo aquellos que saben escuchar pueden comprender su música. Este arte requiere paciencia, empatía y práctica constante, instando a mirar más allá de la superficie y a cuestionar las suposiciones. Significa aceptar que la comunicación humana es una sinfonía compleja de señales y matices, y que solo a través de una atención cuidadosa y una mirada profunda se pueden desentrañar sus secretos. Cuando escuchas con los ojos, te sumerges en el mundo interior de los demás, comprendes sus emociones y deseos, y te conectas a un nivel más profundo. Esta habilidad va más allá de la comunicación verbal y te convierte en un intérprete hábil de la condición humana. Es un regalo que te permite conocer a las personas de una manera que trasciende las palabras y enriquece tu comprensión de la complejidad de la experiencia humana. En cuanto al cuarto punto, prestar atención a la expresión facial es comparado con abrir un libro de secretos, un viaje a través del paisaje de emociones que se esconden en los rostros de las personas. Cada mirada, sonrisa o ceño fruncido cuenta historias sin necesidad de palabras, siendo como descifrar el lenguaje de la emoción a través de una galería de gestos. Los ojos, como epicentro de este teatro emocional, revelan entusiasmo o serenidad, y a menudo esconden rastros profundos de la verdad. Mirar con atención cómo parpadean los ojos, si brillan con entusiasmo o permanecen en calma, puede ofrecer pistas sobre el estado emocional de una persona. Una mirada directa puede indicar confianza, interés y sinceridad, mientras que una mirada evasiva puede sugerir evasión, incomodidad o incluso deshonestidad. Las cejas actúan como arcos de emoción, arqueándose ante la sorpresa o el interés genuino, y frunciéndose en señal de preocupación, confusión o desacuerdo. Prestar atención a estos sutiles movimientos de las cejas, así como a los labios, que tienen sus propias historias, es esencial. Una sonrisa genuina ilumina no solo los labios, sino también los ojos y el rostro en su conjunto. Sin embargo, no todas las sonrisas son iguales, algunas pueden ser forzadas, mientras que otras son cálidas y auténticas. Observar cómo los labios se curvan y relajan al hablar es crucial, ya que el lenguaje corporal a menudo puede contradecir las palabras habladas. En resumen, las expresiones faciales sirven como ventanas a las emociones humanas. Cada expresión, ya sea de sorpresa, preocupación, alegría o descontento, narra una historia única en este vasto paisaje emocional. La clave para interpretar con precisión las expresiones faciales radica en prestar atención al conjunto, no solo a partes aisladas. Dado que las expresiones faciales pueden ser fugaces y cambiantes, el contexto en el que aparecen es fundamental. Una mirada de enojo en medio de una conversación tranquila puede ser más reveladora que una expresión constante de enojo. La autenticidad de una sonrisa se evalúa según cómo se integra en la conversación y si se refleja en los ojos. Leer la expresión facial es un arte en constante evolución, ya que las personas son complejas y sus emociones son fluidas. El lenguaje corporal y las expresiones faciales pueden variar según la cultura y el contexto.
La práctica constante y la empatía son aliados fundamentales en este viaje, permitiéndote convertirte en un narrador de emociones y un intérprete experto de la condición humana. Al adentrarte en la comprensión del lenguaje silencioso del rostro humano, desarrollarás la capacidad de entender y conectar con los demás en un nivel más profundo. En relación al quinto punto, en la danza silenciosa de la comunicación humana, el contacto visual emerge como una melodía fundamental que revela más de lo que las palabras pueden expresar. En esos momentos de silencio compartido y en los intercambios no verbales, reside la magia de la comprensión profunda y la conexión auténtica. Exploraremos la importancia del contacto visual y cómo leer gestos y lenguaje corporal a través de esa ventana de la mirada. Imagina una conversación donde las palabras fluyen como ríos tranquilos, pero los ojos permanecen en un constante desvío. ¿Qué mensajes se transmiten en esos momentos de evasión visual? El contacto visual se presenta como el ancla de la comunicación, siendo una señal de atención y respeto. Cuando miramos a los ojos de otra persona, estamos comunicando estoy aquí, presente contigo. Este gesto proporciona una base sólida para interpretar los matices de la comunicación no verbal. El primer paso para leer el lenguaje corporal a través del contacto visual es observar con atención. Los ojos son ventanas al alma, reflejando emociones y pensamientos. La dilatación de las pupilas, indicador sutil del nivel de interés o emoción, puede revelar información importante. Sin embargo, no debes limitarte solo a los ojos, presta atención a la expresión facial en su conjunto, incluyendo la boca, las cejas, la frente, ya que todos estos elementos ofrecen pistas sobre el estado emocional de la persona. El contacto visual no se trata solo de observar, sino también de transmitir tus propios mensajes. Mantener un contacto visual adecuado muestra interés y disposición para escuchar. No obstante, es crucial encontrar un equilibrio, ya que demasiado contacto visual puede parecer invasivo, mientras que muy poco puede dar la impresión de desinterés o falta de confianza. Adaptar tu nivel de contacto visual al contexto y a la relación con la otra persona es clave. La dirección de la mirada también es significativa. Si alguien desvía la mirada hacia abajo, puede estar sintiendo vergüenza o evitando un tema incómodo. Mirar hacia la izquierda o derecha durante la conversación puede indicar que están pensando o recordando información. Observar a la persona a la que miran puede proporcionar pistas adicionales. El contacto visual es una herramienta valiosa para leer el lenguaje corporal, pero debe combinarse con otros signos no verbales, como gestos, postura y expresiones faciales, para obtener una imagen completa de lo que la persona está comunicando. Además, ten en cuenta que las interpretaciones pueden variar según la cultura y la personalidad de la persona. En conclusión, el contacto visual es la puerta de entrada a la comprensión en la comunicación humana. Adentrarse en la comprensión profunda de las personas implica aprender a interpretar gestos y lenguaje corporal a través de los ojos, una habilidad que requiere paciencia y práctica. En futuras conversaciones, ten presente que, en ocasiones, la revelación más significativa no reside en las palabras, sino en el contacto visual compartido. La danza silenciosa de la comunicación humana espera ser descubierta en esos momentos de conexión a través de la mirada. En cuanto al sexto punto, los gestos de manos y brazos forman un capítulo profundo y expresivo en el libro del lenguaje corporal humano. Estas expresiones esconden historias, emociones y mensajes no expresados en palabras, actuando como pinceles con los que pintamos nuestra comunicación no verbal. Exploraremos cómo aprender a descifrar estos gestos para obtener una lectura más completa del lenguaje corporal. Las manos, como extensiones de nosotros mismos, tienen la capacidad de comunicar una amplia gama de sentimientos y pensamientos. Por ejemplo, movimientos entusiastas transmiten emoción y energía positiva, mientras que manos inmóviles y apretadas pueden indicar tensión o ansiedad. La forma en que alguien sostiene o toca objetos también revela información. Un apretón fuerte denota confianza, mientras que uno débil puede indicar inseguridad. Gestos específicos, como manos cruzadas o en los bolsillos, tienen sus propias interpretaciones. Las manos cruzadas pueden simbolizar una barrera o defensa, mientras que las manos en los bolsillos pueden ser signos de timidez o desinterés.
Los gestos expansivos con las manos pueden expresar dominio y el toque de las manos revela aspectos importantes como la ansiedad o la anticipación. El lenguaje corporal de los brazos también ofrece valiosas pistas. Cruzar los brazos puede indicar cierre o defensividad, aunque en ciertos contextos puede denotar comodidad o relajación. La dirección y el ángulo de los brazos añaden matices a la interpretación. Brazos abiertos hacia adelante sugieren disposición para escuchar, mientras que brazos cruzados verticalmente pueden señalar un deseo de poner fin a la conversación. Es fundamental recordar que la interpretación de gestos debe realizarse en el contexto adecuado, ya que la misma expresión puede tener significados diferentes según la situación y la persona. Además, el lenguaje corporal debe considerarse en conjunto con otros signos no verbales, como expresiones faciales y postura corporal, para obtener una comprensión completa. En resumen, los gestos de manos y brazos constituyen un fascinante campo de estudio en la lectura del lenguaje corporal humano. A través de ellos, las personas revelan sus emociones, pensamientos y actitudes de manera silenciosa pero elocuente. Aprender a descifrar estos gestos es una habilidad valiosa para comprender la comunicación no verbal y establecer conexiones más profundas con los demás. La próxima vez que te encuentres en una conversación, observa las manos y los brazos de tu interlocutor. Encontrarás una riqueza de significados ocultos en cada movimiento y gesto. El séptimo punto aborda la importancia de la postura y los movimientos corporales en la comunicación no verbal, comparándolos con un ballet donde cada gesto y pose se transforman en palabras silenciosas que cuentan historias más allá de lo expresado verbalmente. Al observar detenidamente la postura y los movimientos corporales, podemos descifrar los secretos ocultos en el lenguaje corporal humano, logrando una comprensión más profunda de las personas. La postura revela mucho sobre el mundo interior de alguien. Una posición con la espalda recta, hombros relajados y cabeza en alto suele interpretarse como señal de confianza, mientras que hombros caídos y postura encorvada pueden sugerir inseguridad o sumisión. La dirección en la que se orienta el cuerpo también comunica mensajes, ya que enfrentarse abiertamente denota disposición a la comunicación, mientras que girarse o inclinarse hacia atrás puede indicar reserva o desinterés. Los movimientos corporales, como un baile coreografiado, añaden capas adicionales a la comunicación no verbal. Es esencial prestar atención a la congruencia entre palabras y acciones, ya que gestos como asentir con la cabeza deben estar alineados con el tono de voz para ser auténticos. Los gestos con las manos, la velocidad de los movimientos y la proximidad física entre personas, proxemia, también son aspectos clave en esta danza silenciosa. En resumen, la postura y los movimientos corporales son elementos esenciales en la coreografía del lenguaje corporal. Observando cuidadosamente estos aspectos, se pueden descubrir matices ocultos de la comunicación no verbal. Sin embargo, es crucial recordar que la interpretación del lenguaje corporal debe hacerse en el contexto adecuado y en conjunto con otros signos no verbales y verbales. El octavo punto, por otro lado, destaca la importancia de detectar incongruencias en el lenguaje corporal. Comparándolas con las grietas en una pintura perfecta, estas discrepancias entre lo que se dice verbalmente y lo que se expresa a través del cuerpo revelan la verdad detrás de las apariencias. Identificar incongruencias se convierte así en una herramienta poderosa para aquellos que han perfeccionado su habilidad en el lenguaje corporal, permitiéndoles comprender lo que realmente se oculta en la mente y el corazón de una persona. Identificar discrepancias en el lenguaje corporal a menudo se manifiesta cuando las expresiones verbales y las acciones de un individuo no concuerdan con su auténtico estado emocional o pensamientos. Estas discrepancias, aunque pueden ser sutiles, ofrecen una narrativa distinta a la que se está comunicando verbalmente. Un indicador destacado de esta incongruencia se manifiesta a través del contacto visual. Por ejemplo, cuando alguien afirma sentir entusiasmo por un proyecto pero evita el contacto visual y muestra una expresión facial neutral, es posible que esté encubriendo su falta de entusiasmo genuino. Otro signo revelador de incongruencia es la tensión muscular. Aunque alguien pueda afirmar estar relajado o cómodo en una situación, si sus músculos están tensos y sus movimientos son rígidos, es probable que estén experimentando estrés o incomodidad real.
Además, los gestos y movimientos proporcionan una ventana al estado emocional genuino de una persona, incluso cuando intentan disimularlo. La postura es una clave importante para detectar incongruencias. Por ejemplo, si alguien afirma tener confianza en su opinión pero su postura es encorvada y su cuerpo ligeramente girado hacia un lado, esto puede indicar una falta de confianza en lo que están expresando. La sincronización entre gestos y palabras también es un indicador crucial de autenticidad en la comunicación. Es importante señalar que la incongruencia en el lenguaje corporal no siempre implica una ocultación intencional, puede derivar de conflictos internos o incluso de ansiedad. Identificar estas incongruencias puede ofrecer valiosas pistas sobre los verdaderos pensamientos y emociones de una persona, permitiéndonos comprender mejor a los demás y establecer conexiones más auténticas. En resumen, reconocer incongruencias en el lenguaje corporal equivale a leer entre líneas durante una conversación. Las discrepancias entre las palabras y las acciones proporcionan indicios valiosos sobre los verdaderos pensamientos y emociones de una persona. Al prestar atención a estas señales, podemos desarrollar una comprensión más profunda y auténtica de la comunicación no verbal, lo que facilita el establecimiento de conexiones más significativas con los demás. La próxima vez que te encuentres en una conversación, observa estas señales de incongruencia, ya que te llevarán más allá de las palabras y te revelarán la verdad que yace debajo de la superficie. Desarrollar la empatía es fundamental para interpretar el lenguaje corporal desde la perspectiva de otra persona, permitiéndote ir más allá de lo que se presenta en la superficie. La paciencia desempeña un papel clave, ya que la intuición no se desarrolla de inmediato, y es crucial recordar la complejidad y multidimensionalidad de las personas. En lugar de apresurarse a juzgar, se aconseja tomarse el tiempo necesario para observar, reflexionar y analizar lo que se percibe. La paciencia contribuirá a perfeccionar tu intuición con el tiempo. La práctica constante es esencial, y la observación continua del lenguaje corporal te ayudará a mejorar tu intuición. Puedes aplicar este aprendizaje en situaciones cotidianas, como reuniones de trabajo, conversaciones con amigos o al observar a desconocidos en un café. Cuanto más practiques, más afilada se volverá tu intuición. La autorreflexión es un componente importante, ya que conocer tus propias emociones te permitirá interpretar mejor el lenguaje corporal de los demás. Ser consciente de tus propios sentimientos y cómo pueden influir en tu intuición es crucial para evitar distorsiones emocionales que podrían afectar tus percepciones. La educación es valiosa en este proceso. Aprender sobre psicología, comunicación no verbal y psicología de la personalidad te proporcionará una base sólida para desarrollar tu intuición en la lectura del lenguaje corporal. Libros, cursos y recursos en línea son herramientas útiles para expandir tus conocimientos. Es esencial recordar que la intuición es una habilidad que mejora con la práctica y la dedicación. A medida que desarrolles tu intuición en la lectura de gestos y lenguaje corporal, ten en cuenta que siempre existe margen para el error. Las personas son complejas y diversas, y cada situación es única. La intuición te guiará, pero respaldarla con una comunicación abierta y preguntas cuando sea necesario es crucial para obtener una comprensión completa. En resumen, desarrollar la intuición para leer gestos y lenguaje corporal es un proceso enriquecedor que puede mejorar tus habilidades de comunicación y comprensión. La intuición te permitirá captar las sutilezas de la comunicación no verbal, descubriendo las historias no contadas detrás de las palabras. Con conciencia, empatía, paciencia, práctica, autorreflexión y educación, estarás en el camino hacia una comprensión más profunda de las personas que te rodean y una comunicación más auténtica. Número 10. Fin de gestos específicos. Aprender sobre gestos específicos es una fascinante aventura en el arte de la lectura del lenguaje corporal. Es como descubrir un conjunto de claves secretas que te permiten desentrañar las emociones y pensamientos ocultos de las personas. Cada gesto específico es una pieza del rompecabezas que contribuye a comprender mejor lo que no se expresa con palabras. En este segmento, exploraremos cómo sumergirse en el mundo de los gestos específicos para perfeccionar la habilidad de leer el lenguaje corporal. Comenzar esta travesía requiere un compromiso firme para aprender y observar. Uno de los primeros gestos específicos que puedes investigar es el apretón de manos.
Un apretón de manos fuerte y firme a menudo se asocia con la confianza y la autoestima, mientras que un apretón de manos débil puede denotar inseguridad o falta de confianza. Prestar atención a detalles como la duración y firmeza del apretón, así como cómo se siente en tu propia mano, es esencial. Los gestos faciales también son una fuente rica de información. La sonrisa, por ejemplo, puede indicar alegría y apertura genuinas. No obstante, es importante reconocer que no todas las sonrisas son iguales. Una sonrisa auténtica involucra los músculos alrededor de los ojos, conocida como sonrisa Duchenne. Observar si las arrugas alrededor de los ojos se activan al sonreír permite determinar si es una sonrisa auténtica o forzada. Los ojos son considerados como las ventanas al alma, y el contacto visual se presenta como un gesto específico que brinda valiosas pistas sobre la comunicación no verbal. Cuando alguien evita el contacto visual, posiblemente esté ocultando algo o experimentando ansiedad. En contraste, un contacto visual prolongado puede indicar confianza y sinceridad. Es relevante observar la dirección de la mirada y si los ojos se dilatan o contraen, ya que estos detalles pueden revelar las emociones subyacentes. Los gestos específicos relacionados con las manos también constituyen un área de estudio esencial. Por ejemplo, cruzar los brazos puede sugerir una actitud defensiva o una barrera emocional. Los gestos de las manos al hablar, como gesticular con entusiasmo, pueden reflejar emociones y energía. Se debe prestar atención a cómo las manos se utilizan en diferentes contextos y cómo se sincronizan con las palabras pronunciadas. La postura corporal representa otra área rica en gestos específicos. Observar si alguien se inclina hacia adelante, mostrando interés y disposición para participar en la conversación, o si se inclina hacia atrás, indicando desinterés o distancia emocional, puede proporcionar valiosa información. La postura puede revelar si alguien se siente amenazado, relajado o tenso en una situación particular. La proximidad física, la orientación del cuerpo y el toque son otros gestos específicos que merecen atención. La distancia entre las personas puede reflejar su relación y comodidad mutua, mientras que la dirección en la que se orienta el cuerpo puede indicar si alguien está abierto a la conversación o está tratando de evitarla. El toque, en diversos contextos, puede expresar afecto, autoridad o intimidad. Para adentrarte en el estudio de estos gestos específicos, puedes explorar libros, recursos en línea o incluso cursos especializados en lenguaje corporal. La práctica constante es esencial. Observa a las personas en diversas situaciones y contextos y toma notas mentales de los gestos que observes. La paciencia es clave, ya que alcanzar la maestría en la lectura del lenguaje corporal lleva tiempo. En resumen, explorar los gestos específicos representa un apasionante viaje hacia la comprensión profunda del lenguaje corporal humano. Cada gesto específico actúa como una pista que facilita descifrar los pensamientos, emociones y actitudes de las personas. A través de la observación, el estudio y la práctica constante, puedes perfeccionar tus habilidades en la lectura del lenguaje corporal, mejorando así tus interacciones con los demás. La atención detenida a los gestos específicos desbloqueará un mundo oculto en cada movimiento y expresión.